En esta nueva edición de este espacio dedicado a esta especie de videodebates, pues queremos dedicarlo a dos artes, el llamado séptimo arte y también las artes plásticas. Para ello tenemos invitado a dos personas que han incursionado, tienen un gran pedigrí en estas especialidades. Y sobre todo quisiera presentar primero a José Clemente Gascón y dar una breve panorama de su currículum. Pues hay que decir que es máster en humanidades, artista plástico y crítico de arte, profesor de arte. Ha sido su trabajo reconocido, por ejemplo, por la Asociación de Críticos de Arte de Aragón, publica artículos sobre esta temática en la revista Identidades. También ha participado en eventos internacionales y nacionales. Por ejemplo, respecto a este tema, se puede decir que participó en la 7ª Bienal, convocada por el Instituto Superior de Arte, y también ha participado en las bienales de cerámica artística en Argentina y Bolivia, así como ha sido invitado también a eventos alusivos a este tema por parte de la FIU, la Florida International University. También tengo de acá, a mi otro lado, a Boris González Arenas. Es bien conocido, ha incursionado en diversas vertientes, en la política, el periodismo. Y bueno, Boris es licenciado en Historia, fue por 3 años profesor de Historia del Instituto Superior de Arte, fue 5 años coordinador académico de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. También en la parte política es parte del grupo gestor de la campaña ciudadana Otro 18 y de la Junta Directiva de la Mesa de Unidad y Acción Democrática. Boris realmente no conocíamos esa faceta, no lo hemos traído acá para hablar de política, lo hemos traído en este espacio para que nos dé una panorámica, su visión de la cinematografía nacional. Pero bueno, para comenzar, yo quiero dirigirme a José Clemente Gascón, como yo dije, un gran conocedor de las artes plásticas en Cuba. Y Gascón, yo quisiera que tú nos dieras una panorámica del estado actual de las artes plásticas en Cuba, las tendencias, se han ampliado los espacios, hasta qué punto se está abordando, qué temáticas se están abordando más. Bueno, yo he sido profesor de arte durante mucho tiempo, sobre todo de panorama de la cultura cubana y sobre todo de arte cubano. Tenemos varias investigaciones realizadas al efecto y por lo tanto he venido haciendo un estudio, pudiéramos decir, sistemático de toda la evolución del lenguaje de la plástica. Pudiéramos decir también, me he especializado en ver la plástica a partir de la vanguardia de los 80, cómo la vanguardia de los 80 se impuso en un momento clave dentro de la historiografía del arte cubano, en el que hay una renovación del lenguaje y que a partir de la exposición emblemática de volumen 1 surgió todo un grupo de tendencias dentro del arte que dinamizó, pudiéramos decir, rompió los esquemas que estaban establecidos hasta cierto punto en los lenguajes artísticos, que estaban más bien encasillados por ciertas tendencias que habían sido hasta cierto punto la tónica o los impuestos desde el punto de vista de la institución. Esta vanguardia emerge a partir de ese volumen, que el volumen por sí no fue, pudiéramos decir que haya sido el detonante, la ruptura total, sino fue la propuesta que incentivó la emergencia de un grupo de artistas plásticos, sobre todo grupos de creación colectiva como Artecae, Puré, Provisional, toda una serie pudiéramos decir, de fuerza artística que se produce en ese momento y que hay una renovación que está insertado dentro del contexto con un lenguaje muy propio para hablar de la relación arte-vida. En un momento en que las condiciones del contexto histórico estaban bastante extensas desde el punto de vista de que se está previsionando ya la caída del muro de Berlín, la desaparición de la URSS, una serie de elementos que desde el punto de vista social ya preocupaban al cubano, y ellos tratan de hacer un análisis de la realidad desde la visión del arte, con un lenguaje en el que está insertado, pudiéramos decir, las últimas tendencias de la plástica. La plástica cubana ha tenido una característica, y es que ha sido un proceso de continuidad desde la aparición de las vanguardias del 27, incluso hasta a veces se puede considerar que la propia Academia de San Alejandro emerge en un momento en que la nacionalidad estaba preparada para asumir la academia. En el caso de la plástica de los 80,
tiene el conflicto de que precisamente la sociedad no está preparada para asumir una renovación del lenguaje. Y esto es lo que conllevó hasta cierto punto en que no fueran entendidos, sobre todo un grupo de jóvenes que tenían toda una serie de propuestas renovadoras con la intención incluso de actuar precisamente sobre la propia realidad, porque ya la propuesta de un arte vinculado con la vida es la manera de un arte destinado a la sociedad, no es un arte contemplativo, no es un arte para colgar en una pared o una galería o ponerlo en un museo, sino un arte que permitió interactuar con los fenómenos sociales que se estaban originando. Por eso que, por ejemplo, que vemos que lo que aparece con Arte Calle, esos gráficos, conllevan a ciertos diálogos, ciertos debates, ciertas cosas. Las mismas calles G se producen también encuentros entre artistas plásticos y el público. O sea, es una manera de hacer reflexionar sobre lo que estaba aconteciendo con la finalidad precisamente, a lo mejor con la mejor intención de tener un sentido constructivo de la propia sociedad, con la diversidad de criterios, con la diversidad de aportes y enfrentando ciertos puntos de vista de los esquemas que podían haber existido en ese momento que impedían hacer un tipo de arte renovador. Este es el primer enfrentamiento que tiene a la comprensión. Lo otro, la aceptación que pudo tener esa plástica y todos los pormenores que puede haber originado en ella, como por ejemplo la suspensión de las exposiciones fundamentales ya a finales de los 80, sobre todo el objeto esculturado, el Castillo de la Fuerza. Fueron exposiciones que originaron ya ciertos antagonismos entre la institución arte y el artista, que conllevó incluso a un gran performance que se realizó en el año 89 en el Círculo Social José Antonio Chavarría, donde participaron críticos, artistas, públicos. Hay una serie de imágenes y fotos que incluso actualmente se han podido ver en internet, que fue el momento en que se quedó en un impasse. O sea, la plástica dijo, bueno, si mis exposiciones son suspendidas, si no puedo hacer esto, bueno, la plástica se va a dedicar a lo que realmente le gusta al cubano, a jugar pelota. Y entonces no es precisamente un conflicto antagónico entre la institución y el artista, porque al final después la institución, pudiéramos decir que la institución ha amado su vanguardia, la institución no puede renunciar a su vanguardia. Detrás de la institución pueden haber existido otras cosas que impidieron hasta cierto punto, porque bueno, se puede ver en las imágenes que están en ese mismo performance, donde hay críticos de arte, están personalidades del cine. O sea, hay un grupo de personas que apoyan hasta cierto punto o simpatizan o están de acuerdo con todo el fenómeno que está sucediendo, porque no es un fenómeno dañino, es un fenómeno que implica un intercambio de opinión, un intercambio de puntos de vista, de diferentes formas en las distintas maneras de ver la realidad cubana. Gastón, bueno, muy interesante este punto de vista que ha planteado Gastón, pero ahora quisiera dirigirme a Boris. Boris, quisiera tu opinión sobre el cine. ¿Cuál es el estado del cine? Yo estaba pensando, ¿se está haciendo mejor cine ahora que antes? Yo pienso en la década del 60, por ejemplo, en Lucía, en Memoria del Subdesarrollo, y comparativamente, ¿cómo ves? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué piensas que está ocurriendo en el séptimo arte en Cuba? Sí. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes, Gastón. Te estaba insistiendo precisamente antes de comenzar esta conversación, te estaba insistiendo que me presentaras como cineasta, porque es que muchas personas que están estudiando cine, que hacen crítica cinematográfica, son amigos míos, ¿no? Y yo no me dedico a eso y por lo tanto no quiero, o sea, a mí me apasiona el cine, me apasiona el estudio del cine, pero como que en estos momentos llevo un tiempo descontinuado eso, no quiero presentarme como autoridad en ese sentido. Pero, claro, muchas de esas personas que están haciendo cine y que están haciendo críticas cinematográficas son amigos míos, tengo la suerte de que sean amigos míos y nos mantenemos en comunicación. Entonces, el comparar las épocas siempre es complicado. O sea, en cualquier aspecto comparar épocas es muy, muy complicado. Los años 60 no solo son grandes para el cine cubano, son grandes para el cine universal. Grandes clásicos, grandes directores están produciendo en los años 60 y bueno, Cuba es una parte de esa grandeza. Efectivamente, tú dijiste Memoria del Subdesarrollo, hace una semana la estaban poniendo en televisión. Esa es una película que tú te sientas a verla y siempre siempre es atractiva y siempre le estás descubriendo elementos y le estás haciendo dialogar con el presente. Es una gran virtud que tiene Memoria del Subdesarrollo, que tiene la otra que mencionaste, Lucía. Documentales de esa época, recuerda que son los grandes documentalistas cubanos o los clásicos documentalistas cubanos, digamos, están en esa época produciendo. Esa época pasó, ya en los años 70 ya
En el mundo hay un declive de ese cine y en Cuba hay un declive brutal de ese cine, del cine de autor y de la calidad cinematográfica. Es la historia de Cuba, ¿no? O sea, ahí está toda la época esa que le llaman quinquenio gris y que es sencillamente el deterioro de la capacidad de gestión personal o la capacidad de gestión de los artistas. El arte se institucionaliza y caemos en esa época gris. En el presente tiene, por ejemplo, la facilidad que dan los nuevos medios de creación cinematográfica. Entonces, en el presente hay una posibilidad mucho más grande para una persona con mínimos recursos de producir algo. Pero esto no conspiraría contra la calidad, No. estas oportunidades que hay. Bueno, desde mi facilidad. criterio no necesariamente. O sea, ni antes se hacían buenas películas porque se hacían con recursos más difíciles, ni ahora se hacen malas las películas. Además, acuérdate que el arte, o sea, el arte y el cine dentro del arte no es un tema de que quede bonita la fotografía o quede magnífica la actuación o quede bonito el sonido. Todo eso coadyuva a una mejor obra. Pero precisamente hay corrientes del arte, etcétera, que valoran la costura, que valoran el acabado imperfecto, que valoran, digamos, lo naif, ¿no? Entonces, que una obra de arte no responda al criterio más exquisito de edición o que no responda al criterio más exquisito de dirección de fotografía, eso no tiene que conspirar necesariamente contra la calidad de la obra. Eso puede ser integrado por el artista, claro, si tiene concepto, versatilidad, dinamismo, o sea, no creo que conspire. En el presente eso es lo que está pasando, tú sabes, ¿no? Estábamos hablando precisamente el movimiento de los cineastas cubanos ahora, que están procurando lograr una ley de cine que los identifique como cineastas, que le permite gestionar fondos. El cine tiene esa particularidad, o sea, el cine está hecho para ser visto por un gran número de personas, casi siempre. Y el cine tiene preproducción, rodaje, postproducción y exhibición. Esa es una línea de la producción cinematográfica. Entonces el cineasta está procurando los cineastas cubanos, o sea, el movimiento del cine cubano está procurando hacerse el control de la preproducción, el rodaje, la postproducción y la exhibición. Porque si algo ha demostrado la institucionalización del arte, y no solo en Cuba, en el extranjero, pero en Cuba está demasiado marcada la institucionalización del arte, es que siempre puede interferir el poder en alguna de esas partes del proceso y por supuesto ahí sí se empobrece la obra de arte. O sea, un artista frente a la burocracia sí no la puede integrar. Eso sí no se puede integrar al proceso de creación. La burocracia te entorpece, te destruye, te dificulta. Si tú tienes un objetivo y te llaman el día antes y te dicen que la grúa no va a estar, mira, tú llevas 6 meses planificando ese plano y no era para que un funcionario te la quitara. Ahí sí no hay cómo jugar. Ya, bueno, Gascón, yo quiero plantear algo que no dije, que tú eres un especialista de la influencia de lo africano en las artes plásticas cubanas. Sí. Y precisamente sobre ese tema, que creo que yo que tienes mucho que decir sobre las tendencias, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, con el fenómeno de queloides, por ejemplo? Y bueno, yo quiero partir un poco también de lo que plantea Boris acerca, porque menciona las cuestiones del lenguaje, de técnicas y lenguaje. Yo te puedo poner un ejemplo que La Jungla fue realizada en papel de cartucho. O sea, que no es por un problema de recursos, de la tecnología, de lo que esté a último alcance. El talento creo que está detrás de cada cosa y lo que las técnicas facilitan un poco todo esto. Por eso te hablo de queloides como una manera de ver lo africano de una manera distinta, de una manera ya de un lenguaje contemporáneo. Nos hemos acostumbrado a ver lo africano precisamente desde lo folclórico, desde lo maniqueísta, lo carnavalesco, desde las imágenes que realmente se han ido por la tradición estableciendo como ícono, como símbolo, como manera que se identifica a lo africano. Sin embargo, el discurso de queloides realizado por artistas plásticos formados en instituciones de arte superior, por ejemplo, como el Instituto Superior Pedagógico, como el Instituto Superior de Arte, e incluso algunos son también de diseño. O sea, ya son personas que se han actualizado con los movimientos, con las tendencias, e incluso están conceptualizando una tradición viva. ¿Por qué? Porque lo africano no es una cosa que se quede como la tradición, algo que ya pasó, que pertenece a otra época, sino es la problemática que está en el contexto actual. Está actuando desde la religiosidad, está actuando desde la manera de ver la vida, desde la concepción del mundo, se está enfrentando también a que no le importa que el mundo sea material, sino al contrario, existe
para él un mundo que es espiritual, y cómo esa concepción de un individuo que tiene ese criterio con la idea dominante de una época, sencillamente tiene que actuar en dependencia a esa correspondencia y tiene que hacer valer su actuación en la vida. O sea, la problemática, por eso te hablaba, el contenido del arte siempre entraña ciertas problemáticas de la sexualidad, problemática política, problemática ideológica, problemática religiosa. En el caso de Queloide, creo que hay una problemática religiosa. Es la problemática también que tiene que ver con la raza, con ciertas maneras de manifestaciones que están, pudiéramos decir, en el imaginario, de ciertas tradiciones, o podríamos decir no tradiciones, cosas que se han establecido, estereotipos que se han establecido de la figura de ver el negro, la figura del negro que fue visto desde las primeras manifestaciones del arte cubano con los oficios a los cuales podía realizar en una sociedad esclavista, y luego sencillamente cuando tiene la intención de establecer y establecerse la contemporaneidad con todas las bondades de la propia contemporaneidad, se encuentra también con el arraigo del prejuicio del racismo y toda una serie de aspectos, ya no desde el punto de vista solamente institucional, puede ser desde el punto de vista hasta de las relaciones entre sujetos, y que Queloide plantea ya esa problemática desde el discurso de lo africano en lo contemporáneo. Te hacía alusión ahorita en una conversación sobre el Salón de África en la contemporaneidad, que finalmente desapareció, nadie sabe por qué. Creo que se hacía, tengo varios catálogos sobre eso y algunos artistas que participaron en aquello, que fue como un discurso que se fue relegando. O sea, el discurso ese se va relegando porque no es el discurso que realmente se quiere imponer o quiere imperar en un momento determinado. El artista, de todas maneras, y el buen artista, el artista de talento, no es el artista que busca hacer la obra que le dé el nombre, porque nadie se propone ser artista, el artista deviene. Entonces, te vas a dar cuenta que cualquier mediocre con muchas tecnologías va a seguir haciendo mediocridad. Sin embargo, te ponía el caso de la jungla, Lando logró hacer en papel cartucho. Sin embargo, hay un talento detrás de eso. No es porque hay que volver a hacer la obra de Lan en cartucho para hacerlo, sino aprovechar todos estos lenguajes que existen para poder conceptualizar la realidad cubana. Una realidad muy compleja, una realidad diversa, y que al final nosotros vemos que existen contenidos de todos tipos. Okay. Y esa es la manera en que yo veo que Queloide se ha planteado actualizar ese discurso, combatir el racismo hasta cierto punto, que no es precisamente solamente que hay un decreto que diga que hay racismo, no, es precisamente que está en el imaginario, en la forma de conducta, en el arraigo que ha existido con respecto a una tendencia, y que Queloide se ha impuesto para hacer valer todo un discurso sobre precisamente estos afrodescendientes que sí tienen una actuación en la contemporaneidad igual que cualquier otro. Okay. Boris, bueno, los otros días hablábamos, que nos encontramos casualmente y hablamos de un tema que me resultó interesante y creo que es oportuno tocarlo acá. Y tú me hablabas sobre la influencia que tuvieron los cineastas en el movimiento de la perestroika, algo que no es tan conocido, y yo quisiera también qué papel pudiera jugar en Cuba el cine, pudiera tener el cine influir en algún movimiento de tipo social, político, ideológico, en el contexto que nos encontramos. A ver, son dos preguntas. Sí. Por un lado, el tema de la perestroika y los cineastas. Eso, yo estaba, después que te lo dije, estaba recordando, estoy casi seguro que eso se hace en el libro de Sofía Barash, que es una soviética de origen, o sea, una estudiosa del cine soviético, de origen soviético, ahora no sé si es rusa, ucraniana, no sé bien, que vive en Cuba. El libro se llama El cine soviético de principio a fin, si mal no estoy. Estuvo muchos años por publicarse, hasta idea 10 años ahí manuscrito, y finalmente este señor que murió hace poco, que fue vicepresidente del ICAIC, en cuanto llegó le dio mucho dinamismo a las publicaciones del ICAIC y se publicó el libro. El libro es muy bueno. Y allí ella, esto lo leí hace mucho tiempo, ahora no te lo puedo decir textualmente, pero ella allí toca el tema de que precisamente el movimiento de la perestroika comienza o tiene uno de sus orígenes vigorosos en los artistas del cine que se imponen a la censura. De hecho, el director de cine que dirige a los cineastas soviéticos durante la época de la perestroika es Elem Klimov, que es el director, habrás visto de una película que se tradujo al español como Ve y mira. Una película de guerra magnífica, una superproducción de guerra extraordinaria. También hizo una película que se llama Rasputín, sobre el señor que tuvo tanta influencia sobre los zares rusos, y es un magnífico cineasta soviético. Entonces te decía eso, porque también te comentaba, los cineastas por su característica, los cineastas son personas muy involucradas con la sociedad. El cineasta es un artista
que está inmerso en la sociedad, no está al margen de la sociedad. El cineasta, salvo excepciones de cine que se hace en una casa, en un laboratorio, con condiciones muy experimentales, el cineasta está en la calle, el cineasta está buscando presupuestos, está lidiando con productores, el cineasta está lidiando con artistas, con actores que tienen sus características, tiene que hacerse valer su autoridad de allí con los actores. El cineasta estaba jugando con otros creadores, como son los directores de fotografía, los guionistas, el trabajo de sonido. O sea, el cineasta está todo el tiempo en un ambiente social. Entonces, eso yo creo que tiene una consecuencia desde el punto de vista de la participación social del cineasta. Entonces, en Cuba, tú lo has visto con el G20 y la búsqueda de una ley de cine. O sea, eso, no sé, no digo que no lo haya en otras áreas del arte, pero en realidad ha sido un grupo bastante intenso en pos de una legislación. Ha sido un grupo de la sociedad civil cubana, o sea, le ha dado dinamismo a la sociedad civil, quizás sirva de ejemplo a otras esferas del arte en Cuba. ¿Y tú no piensas que termine desmovilizándose? Bueno, ellos sufrieron un golpe fuerte cuando la reunión reciente esta en la que trató de participar Eliezer Ávila, o que participó Eliezer Ávila, y trataron de expulsar a Eliezer Ávila. Y entonces habrás visto el video, porque había varias personas de la prensa independiente, entre ellas Luz Escobar, que tuvo una intervención magnífica, y eso causó mucho revuelo, causó una declaración de Roberto Smith, el presidente del ICAI, que es lamentable, o sea, pero bueno, eso no vamos ni a hablar causó mucho revuelo, y hubo una escisión. Inmediatamente hubo un grupo de personas que parece que dijeron, no, esto está de más, o sea, esto ya está jugando con el mono. Y entonces lo nuestro era con la cadena, ya aquí están metiéndose con el mono. Y entonces lo que sí me pareció maravilloso es que hubo un grupo de personas que manifestaron posteriormente a esa reunión con donde estaba Eliezer Ávila, no era con Eliezer Ávila, estaba presente ahí. Hubo un grupo de cineastas que manifestaron que el G20 seguía, porque el objetivo del G20 seguía siendo un objetivo memorable, especial. Mira, respecto a esto, no sé si tenga que ver con esto. Yo quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Por ejemplo, la plástica de los 80, antes que pudiera abordarse la crisis de valores que se estaba produciendo en la sociedad, el artista, precisamente por tener un tipo de sensibilidad diferente, por apropiarse de esa realidad y de todos los ángulos, ya estaba anunciando ciertos fenómenos que se iban a producir en la sociedad. Y es lo que trata de poner en tela de juicio con las críticas que hace a lo social, y que lo social no puede ser analizado en ese momento porque sencillamente no ha tenido la visión que han tenido los artistas plásticos de lo que va a acontecer. Cuando esa plástica surge, sencillamente está analizando la crisis de valores que hay en la sociedad, la corrupción, el abuso de poder, toda una serie de aspectos, pero son males sociales que están arraigados, que impiden que el arte vaya a tener otro derrotero, vaya a tener otra prosperidad desde el punto de vista de desarrollo. Sin embargo, la plástica se lo cuestionó e incluso llegó, por ejemplo, el proyecto Pilón, Fábrica, toda una serie de proyectos que se insertaron en lo social, revelaron cosas que ya estaban más allá de lo artístico, o sea, que ya eran orden organizativo y cuestiones esas de burocracia y todas las cuestiones, pero desde el arte se estaba haciendo una reflexión del fenómeno social cubano, que es lo que después, precisamente, el arte cubano de esa época va a discursar sobre eso y a establecer. A partir de los 80. A partir de esa plástica de los 80, porque son un grupo de jóvenes que están buscando un espacio. Cuando usted salía de una academia, yo que me gradué de San Alejandro, por ejemplo, en el año 81, quise hacer una exposición y tenía que esperar 5 años, porque había un plan quinquenal que decía que yo a los 5 años, si había un espacio, me podían incluir. O de lo contrario, alguien que fallara para hacer una exposición. Pero estos muchachos son graduados y necesitan tener un lugar donde legitimar su obra, donde desarrollarse, y comienzan a irrumpir en la escena social. Por eso que arte de calle y se produce toda una serie de elementos en los parques y cosas que son discursos de la propia generación, de las propias inquietudes de los jóvenes, que en un momento determinado no hubo un momento de poder canalizar esa inquietud y fueron vistos de otro punto de vista, porque incluso hay un libro que es la Antología Crítica de los 80, donde precisamente la prensa atacó todo este movimiento, si es un movimiento formado incluso por el sistema de enseñanza institucional. Y la intención de discursar sobre un fenómeno que el cual no se podía hablar es lo que lo conduce a ser marcado hasta cierto punto con ciertas cosas que llegaron a un momento de individuos sin tener una atribución, una formación académica, a suspender exposiciones, como el caso de la exposición, por eso que surge el Paso Aglutinador en el año 94, la exposición de Ezequiel Suárez,
que fue suspendida, porque planteaba un discurso que no era entendido, no estaba muy claro sobre eso. Bueno, es mejor que no sea porque todo puede ser subversivo. Y al final entonces Espacio Aglutinador, que fue la casa de Sandra Ceballos, comienzan todos los mismos artistas a participar y a hacer lo que la propia galería podía haber hecho en un momento determinado sin la intervención de esos individuos que realmente frenaron un poco el desarrollo de esa expresión. Y surge precisamente ese espacio obligado, como ha surgido después otros espacios que son llamados underground, por ejemplo, como la galería Espacio Cristo Salvador, donde el artista está planteando sus problemáticas desde la visión de la libertad de creación, no está precisamente censurado por nada, y le ha dado posibilidades a que otros artistas pudieran hacer su obra en esos lugares sin tener que estar medido, aprobado, censurado y cuestionado el discurso que se está planteando. Boris, existe una eclosión de realizadores jóvenes, tanto en la televisión como el cine, y yo me pregunto, o quisiera escuchar tu opinión, ¿esto es el poder le ha convenido correr los límites de la censura o simplemente los jóvenes, las nuevas generaciones se han impuesto al contexto histórico, a las determinaciones de la política? No. Yo creo que o sea, oyendo a Gascón, ¿no? Yo creo que el ser humano se expresa por naturaleza, ¿no? Un ser expresivo por naturaleza. O sea, nosotros, si no podemos hablar, si no estuviéramos hechos para hablar, no nos darían las membranas y estas cosas que tenemos aquí. O sea, si no estuviéramos hechos para ver, no tendríamos ojos. O sea, el ser tiene elementos que le son naturales, el ser humano. Tiene elementos que le son naturales y tú no tienes cómo limitarlo. Tú puedes poner una tapia adelante y no dejarlo ver, pero pretender que él no vea naturalmente o que él no hable naturalmente, que él no se exprese de manera natural, eso es un absurdo. Es el absurdo de los totalitarismos también. Pero bueno, es un absurdo en cualquier área que tú pongas eso. O sea, él está diciendo en los años 80, cuando tú dices, en los años 80 el control cultural sobre todas las áreas de la sociedad era mucho más vigoroso que el que hay hoy. El paradigma del comunismo o del castrismo, si tuvo alguna vez alguna validez, todavía le quedaba allí, en los años 80, algo de esa validez. O sea, hoy, o por lo menos hoy, respecto de aquella época, si durara 20 años más, no quiero ver a qué llegaría. Pero hoy, con respecto a aquella época, tú ves que es un paradigma totalmente desvaído. O sea, no motiva a nadie, no inspira a ningún artista serio, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, surgen realizadores jóvenes en Cuba porque siguen naciendo jóvenes. O sea, si lográramos también erradicar el nacimiento de los jóvenes, ya eso no pasaría, pero tenemos todavía algunos jóvenes, y entonces surge esa nueva generación de jóvenes que ven el cine es muy atractivo como vehículo de expresión, el cine es muy atractivo, que ven el cine una posibilidad de expresarse y que por supuesto en cuanto tienen el medio para expresarse, entonces va a los temas más complicados que no son ni antigubernamentales, ni anticastristas, ni opositores, que los vuelven tales. No lo son naturalmente. O sea, que una persona quiera filmar la situación de 6 personas de raza negra en la periferia de La Habana, eso no debería tener nada en contra del gobierno, de ningún gobierno, ni conservador ni progresista. Es solo la naturaleza del gobierno que tenemos en Cuba, ¿no? Pero, y ese es otro tema, o sea, ya cuando el joven tiene el vehículo para expresarse, ya cuando quiere ser original, quiere ser auténtico en la expresión, uno de los temas esenciales para el arte es la expresión de la realidad social. Imagínate tú, le quieres matar el ABC del artista, pero desde que el mundo es mundo, no el cine, el ABC del artista desde que el mundo es mundo, con diferentes formas, diferentes códigos, pero el artista siempre se ha expresado en torno a la época que le ha tocado vivir. Sea pintor, qué bueno que Gascón está aquí para que me matice y no me haga que no sea demasiado fundamentalista en favor del cine, ¿no? Que matice efectivamente lo que él está diciendo, que las artes plásticas salen a la calle, el performance, la instalación. Tienes a Tania Bruguera haciendo el susurro de Tatrin en la Plaza de la Revolución, que más osado que eso no quiero saber qué cosa es, porque también uno puede volverse de su esfera entonces y menospreciar las otras. Entonces, yo creo que no es un tema de que ha cedido la censura, es que siempre que hay jóvenes emergiendo con capacidad y talento, la censura tiene que ver cómo lidia con eso y se le pone difícil. Gascón, ¿tiene algo más que agregar? Sí, yo precisamente quería hacer una alusión respecto a eso, una experiencia que tuve recientemente con el artista Ángel Delgado, que estuvo de visita aquí. Incluso él me pidió que yo le hiciera una curaduría de una exposición que se va a hacer en Chile sobre la Bienal de Saco, en Antofagasta. Y conversando con él, precisamente, a mí
he tenido toda la mitología aquella que se creó a partir del performance que realizó en el Salón de los Objetos Culturados. Y él me plantea así honestamente, bueno, fue una opción que yo hice, porque era un movimiento que la plástica estaba renovando cosas y utilizando cosas y que a mí me surgió hacer en un momento determinado. Pero después fui preso y ya al estar preso me condenaron a ser político, o a rechazar cosas, y al final, después que salí de estar preso, ya no tenía el espacio en ninguna parte. Entonces al final me tuve que convertir en emigrado. Y entonces mi intención fue hacer un hecho dadaísta propicio de todo lo que estaba sucediendo, y al final la connotación que le dieron, que me voy a hacer una multa por escándalo público, sencillamente tuvo 6 meses preso de escarmiento, y al salir de eso quiso regenerarse para poder, quizás entendiendo él que había cometido un error en hacer todo aquello. Sin embargo, se dio cuenta que la misma gente se dijeron, bueno, esto es producto de que no fuimos capaces de defender un hecho artístico, lo vimos con otra connotación. Fue víctima de eso, y al final él mismo dice, bueno, la propia migración me ha favorecido como artista, y no era una migración política ni nada contra nada, era sobre sencillamente mi opinión sobre lo que estaba sucediendo en la época, en el contexto, en el momento. Y ya esta misma migración me ha convertido en que yo he tenido que actualizarme ahora, he conocido otros espacios, independientemente de que tuve que pasar 6 meses con delincuentes comunes, actuando con delincuentes, la familia sufriendo, toda aquella cosa, un muchacho que sale de una escuela, que está en un segundo año, de una institución, hasta un combinado 6 meses entre delincuentes y cosas por el estilo, y después tiene que ir transformando su vida hasta totalmente, que no eran las intenciones, sino sencillamente participar en un hecho que se le hubiera dado otra connotación. Y esas han sido conversaciones porque, bueno, cuando yo escuché aquello que él realizó en aquel momento, se quedó una mitología alrededor de eso. Él había puesto unos periódicos para no embarrar el piso, y hay quien dijo que lo había hecho sobre el Granma, y eso era el órgano oficial y cosas así. Le dieron visiones extremistas a una cosa que realmente no tenía el hecho en sí de lo que era el acto artístico. Bueno, realmente hay mucha tela por donde cortar. Realmente, como han visto, 2 especialistas en opiniones muy interesantes. Desafortunadamente el tiempo conspira contra nosotros, y esperamos tener una segunda oportunidad para seguir debatiendo de las artes plásticas en Cuba y el cine también. Muchas gracias.